236 vagones, 2,5 kilómetros de tren, más de 1,5 millas de acero cargado de mineral de hierro, casi 30,000 toneladas rodando por el desierto australiano. Y aquí está el detalle clave. Ese peso no se apoya en la vía. Se apoya en manchitas de contacto entre rueda y riel del tamaño de una moneda. En cada punto, la presión pasa de los 1,000 megapascales, unas 145,000 libras por pulgada cuadrada, 4,000 veces la presión de la llanta de tu coche. Y no se queda quieta, barre el riel de punta a punta, rueda tras rueda, miles de veces al día, en verano y en invierno, 30 años seguidos. Cualquier material normal se rendiría en una semana, el riel no. Y fíjate, la parte más delgada de un riel europeo estándar, el alma, mide 16,5 milímetros, 2/3 de pulgada, menos que tu dedo pulgar. Así que la pregunta es, ¿qué tiene que pasarle a una piedra arrancada de un cráter en el desierto para volverse un metal capaz de aguantar ese castigo? ¿Y por qué una sola burbuja escondida en ese acero, del tamaño de un grano de arroz, puede terminar en un tren descarrilado? Un riel parece la pieza más aburrida de la industria pesada. Una barra gris sobre unas traviesas. En realidad, es uno de los aceros más exigidos que se fabrican en serie, y eso lo aprendimos a golpes. Los primeros rieles de fundición se partían de golpe, como un plato. Los de hierro forjado no se partían, pero se gastaban tan rápido que había que cambiarlos cada temporada. El giro llegó hacia 1830, cuando el ingeniero Robert Stevens dibujó el perfil de base plana que seguimos usando. Cabeza arriba, alma en el centro, patín abajo. Décadas después, el proceso Bessemer dio acero barato por toneladas. Ahí nació el riel moderno. Hoy la red ferroviaria del planeta supera el 1.300.000 kilómetros, más de 800,000 millas, 30 vueltas a la Tierra en línea recta. Solo el Transiberiano mide 9.289 kilómetros, unas 5.700 millas, cruza 8 usos horarios y aguanta inviernos que vuelven quebradizo cualquier metal mal hecho. Ninguna de esas vías empieza en una acería, sino en un agujero enorme en el suelo y en una piedra que aún no sabe que terminará debajo de un tren. Cada año se arrancan del planeta más de 2,000 millones de toneladas de mineral de hierro. Casi todo sale de minas a cielo abierto. Cráteres escalonados de cientos de metros, más de 1,000 pies, que desde el aire parecen anfiteatros. Las perforadoras clavan barrenos de hasta 15 metros, unos 50 pies. Se detona con retardos de milisegundos y un pedazo de cerro se vuelve escombro en 2 segundos. Las excavadoras cargan camiones de cientos de toneladas y las rocas mayores de 1 metro caen en la trituradora, donde mandíbulas de acero al manganeso las parten en trozos de 10 a 20 centímetros, de 4 a 8 pulgadas. Y ahora, lo que nadie asocia con una vía de tren, moler esa piedra hasta hacerla polvo. Entra con agua a un molino de bolas de acero y a la salida queda un lodo con partículas de menos de 1/10 de milímetro, 4 milésimas de pulgada. Separadores magnéticos y celdas de flotación suben el hierro por encima del 67%, porque cada impureza que pase aquí reaparece luego como un defecto dentro del riel. El concentrado se mezcla con un 1% de bentonita y rueda en discos hasta formar bolitas de 9 a 16 milímetros, entre 1/3 y 2/3 de pulgada, cocidas a unos 1.300 grados Celsius, cerca de 2.400 Fahrenheit. Y aquí llega el truco más elegante de la cadena. Esos pellets bajan despacio por un horno de cuba mientras un gas caliente, rico en hidrógeno y monóxido de carbono, sube y le arranca el oxígeno al hierro sin fundirlo. La bolita conserva su forma, pero por dentro queda porosa como una esponja. Eso es el hierro esponja, más del 90% de hierro, obtenido sin un solo alto horno de carbón. En paralelo, llega la otra mitad de la receta, chatarra. Rieles viejos, vigas, carrocerías, virutas. Cada camión cruza un pórtico detector de radiación, y no es paranoia. En México, en los años 80, una fuente médica de cobalto abandonada acabó en la fundición con chatarra común, y el acero contaminado ya andaba por medio continente cuando lo detectaron. Y ahora empieza lo serio.
El horno de arco eléctrico es una olla de acero del tamaño de una casa. Primero cae la chatarra. Encima entran el hierro esponja, la cal y el carbono. Bajan 3 electrodos de grafito, se disparan decenas de miles de amperios y salta un arco a unos 3000 grados Celsius, más de 5000 Fahrenheit. En minutos, hay dentro acero líquido por encima de los 1600 grados Celsius, casi 3000 Fahrenheit. La cal y la dolomita se llevan las impurezas en una escoria espumosa. Esa espuma no es basura, es un escudo que impide al metal absorber nitrógeno e hidrógeno del aire. Y eso importa, porque el hidrógeno atrapado en el acero es justo lo que años después revienta un riel desde adentro. Luego pasa al horno cuchara, donde la química se ajusta casi al gramo. Manganeso, cromo y un carbono alto, 0,8%, que dará la dureza. De ahí, colada continua. El acero baja por un tubo cerrado a un molde de cobre refrigerado con agua. La piel se solidifica en segundos, el corazón sigue líquido y unos rodillos tiran de la barra hacia abajo entre niebla de agua. Al final una presión suave cierra la porosidad del centro y unos sopletes cortan tochos incandescentes. Los tochos se recalientan parejo hasta unos 1200 grados Celsius, unos 2200 Fahrenheit, y al salir reciben un chorro de agua a más de 200 bares, unas 3000 libras por pulgada cuadrada, que revienta la cascarilla. Después, el laminado. Rodillos enormes aplastan el tocho pasada tras pasada, lo alargan y le dibujan el perfil. En el laminador universal, rodillos horizontales y verticales trabajan a la vez sobre cabeza, alma y patín, repartiendo el metal donde hace falta, mientras sensores láser lo miden en movimiento. Y aquí el paso que separa un riel común de uno de tráfico pesado, el temple de la cabeza. Chorros de aire o de aire con agua enfrían solo la superficie de rodadura a velocidad controlada. Eso convierte la estructura en perlita finísima y sube la dureza de la cabeza a 350 o 400 Brinell. Pero esa velocidad no se puede pasar ni un poco. Si el acero se enfría de más aparece martensita, durísima pero frágil, y la cabeza se agrieta bajo las ruedas. Al salir, el riel viene torcido por las tensiones térmicas y una enderezadora lo dobla en sentidos opuestos hasta dejarlo recto de verdad. Y llega el momento de la verdad. Antes de salir de la fábrica, cada riel pasa por una línea automática donde cámaras y láseres recorren toda su longitud buscando rayones, pliegues y ondulaciones. Pero lo importante está adentro. Sondas de ultrasonido barren la cabeza, el alma y el patín buscando poros, inclusiones y grietas internas. Es exactamente la burbuja del principio. Si aparece, el riel entero vuelve al horno como chatarra. Ahí no discute nadie. Los que pasan reciben un código de colada para saber años después de dónde salió ese acero si algo falla. Las barras llegan a 120 metros, casi 400 pies, y se doblan como fideos. Un puente grúa las levanta con una viga de 30 electroimanes para que no se retuerzan. Y en la vía las quieren soldadas, no atornilladas. 2 extremos al rojo vivo se prensan con una corriente enorme hasta fundirse en una sola pieza continua, sin juntas, sin traqueteo. Aunque eso abre el último problema. 1 kilómetro de riel, con 35 grados Celsius entre invierno y verano, 63 Fahrenheit. Quiere estirarse 40 centímetros, 16 pulgadas, y como está fijado, no se estira, se tensa. Por eso la vía se fija a una temperatura neutra calculada, para que ese acero se pase la vida peleando consigo mismo y no se mueva ni 1 milímetro cuando le pasan 30.000 toneladas por encima. Cada año se funden más de 1000 millones de toneladas de acero en el mundo. Pero solo una pequeña fracción de esa masa se convierte en aquello sobre lo que vuelan trenes a 300 km por hora. Y lo más sorprendente, todo empieza no con alta tecnología, sino con un montón de chatarra oxidada. Vigas viejas, restos de máquinas, chatarra, cosas que deberían desaparecer para siempre.
pero en pocas horas se transforma en un riel perfectamente recto de 100 metros, con precisión milimétrica. ¿Cómo? ¿Y qué pasa si dentro de ese acero queda aunque sea una burbuja invisible? Mira hasta el final, porque un solo momento en este proceso decide si el viaje será suave o catastrófico. Todo comienza de una forma mucho menos refinada de lo que podrías imaginar. La primera etapa es como una versión gigantesca de tu venta de garaje. Enormes imanes levantan toneladas de chatarra por los aires, tuberías viejas, piezas de máquinas, vigas de todo tipo. Todo ese festival de hierro sale volando con un estruendo hacia una canasta gigante, la tolva de carga. Estoy parado detrás de un vidrio protector, pero aún así siento cómo tiembla el piso bajo mis pies mientras esa montaña de metal se prepara para su transformación. Luego, toda esa chatarra va directo a un horno de arco eléctrico. Es como una olla gigantesca donde en lugar de gas se usa electricidad. Cuando bajan los electrodos de varios metros de largo, se genera un arco eléctrico. El sonido es como si 10 aviones decidieran despegar al mismo tiempo justo a tu lado. Las chispas vuelan por todos lados y la temperatura dentro sube hasta 1550 grados Celsius. Ese es el punto donde el hierro sólido se rinde ante la energía y se convierte en una masa líquida que parece una fanta de naranja hirviendo. Cuando el acero se funde, eso es solo la mitad del trabajo. Para rieles normales, quizás bastaría, pero aquí estamos haciendo un producto de categoría superior. Los rieles de alta velocidad no toleran impurezas. Por eso este metal fundido va directo a una instalación horno-cuchara. Ahí le agregan varios ingredientes secretos: manganeso, silicio, cromo. Cada uno se encarga de que el riel sea resistente, pero no quebradizo. Y también hacen la desgasificación. Meten el acero en una cámara de vacío para sacarle el hidrógeno y el oxígeno. Esto es crítico. Si dentro del metal queda aunque sea una burbuja microscópica de gas, en unos años, bajo las ruedas de un tren de alta velocidad, se convertirá en una microfisura y después en un verdadero problema. El vacío succiona todo lo que sobra y el acero queda limpio, como conciencia después de una confesión. Ahora llegó el momento de darle forma a este hierro líquido. Esto ocurre en la máquina de colada continua. El metal sale por orificios especiales y se va enfriando gradualmente con agua, transformándose en largas barras rectangulares, los blooms. Todavía brillan en rojo intenso y emiten tanto calor que lo siento en la piel incluso a 20 metros de distancia. Cada uno de estos bloques pesa unas 5 toneladas. Es básicamente una gran pieza en bruto de la que forjaremos algo increíble. Ahora viene la parte más espectacular de nuestro recorrido, el tren de laminación. El bloque se vuelve a calentar hasta los 1200 grados para que se vuelva tan maleable como plastilina en manos de un niño. Luego, esta barra al rojo vivo pasa por un sistema de rodillos. Son cilindros de hierro masivos que presionan el metal, lo estiran y le dan forma hasta convertirlo en ese perfil que todos hemos visto en las vías del tren. Con cada pasada, la pieza se alarga y se hace más delgada. Avanza por el rodillo transportador a más de 10 metros por segundo. Parece como si una serpiente de fuego de 100 metros de largo intentara escapar de la fábrica. Estamos hablando de rieles de 100 metros exactamente. ¿Por qué son tan largos? Porque cuantas menos uniones entre rieles, menos vibraciones y menos ruido. Eso es lo que garantiza la suavidad de marcha en los trenes de alta velocidad. Cuando escuchas ese familiar golpeteo de las ruedas, es el tren pasando sobre una junta. En las líneas de alta velocidad casi no hay juntas,
porque los rieles se sueldan formando hilos infinitos. Pero solo darle forma no es suficiente. Hay que hacer el acero muy duro justo donde van a circular las ruedas. Este proceso se llama temple térmico diferenciado. La cabeza del riel se enfría con aire comprimido siguiendo un programa específico. Esto permite obtener una estructura metálica muy fina y resistente en la superficie, mientras que el centro permanece un poco más blando para absorber los impactos y no agrietarse con las heladas o las cargas. Cuando el riel se ha enfriado, ya no está tan recto como parecía. El metal al enfriarse se desvía un poco. Por eso se envía a una máquina enderezadora. Es una serie de rodillos que curvan esta viga de acero de 100 metros para que quede perfectamente recta. Las tolerancias aquí son una locura. La desviación en toda la longitud de 100 metros no puede superar unos pocos milímetros. Si queda torcido, los pasajeros se marearán y el riel se desgastará en cuestión de semanas. La etapa final de nuestro recorrido, el control de calidad. Aquí no se confía en el ojo humano. El riel pasa por una línea automática con sensores ultrasónicos y escáneres láser. Radiografían el metal por completo, buscando los defectos internos más pequeños. Si el sensor detecta algo sospechoso, automáticamente se marca ese riel con pintura. Esa sección se corta o directamente se envía todo el riel de vuelta al horno. En el mundo de los trenes de alta velocidad no hay espacio para compromisos. Solo certeza absoluta en cada milímetro de metal. Miro estos rieles terminados, apilados en filas perfectas en el almacén, y me cuesta creer que hace apenas 3 horas eran un montón de chatarra oxidada en una canasta. Es un verdadero triunfo del ingenio humano y los cálculos precisos. Hemos aprendido a dominar el fuego y presiones descomunales para que podamos viajar con comodidad. Déjame darte algunas cifras más para que dimensiones la magnitud de esto. Una sola de estas barras de 100 metros pesa cerca de 6 toneladas, aproximadamente como 3 elefantes adultos formados en una larga fila. Para construir apenas 1 kilómetro de vía de alta velocidad, la fábrica necesita fundir y procesar más de 120 toneladas de acero de alta calidad. Cada metro del producto terminado es escaneado durante la inspección final por 19 sensores diferentes, capaces de detectar cavidades internas de menos de 1 milímetro. Esta cinta de acero durará unos 30 años, soportando una presión colosal. Y la longitud total de estas vías en el planeta ya superó los 40.000 kilómetros, suficiente para rodear completamente la Tierra por el Ecuador. Mis zapatos ya se chamuscaron un poco por estar tan cerca de los talleres al rojo vivo, y mi garganta se secó por el aire árido, pero fue un día increíble. Espero que hayan disfrutado este recorrido conmigo. La próxima vez que vean por la ventana del tren el destello de las vías, recuerden estos miles de grados y estas flechas de fuego de 100 metros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Denle like si les gustó echar un vistazo al interior de este organismo de hierro. Escriban en los comentarios a qué otra planta debería ir para mostrarles algo imponente y al rojo vivo. Cuídense y elijan caminos seguros. Nos vemos en el próximo video. Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de rieles. Eso es más de 4 millones de kilómetros de hierro que se extienden a través de los continentes. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que cada riel es el resultado de un ritual de fuego, acero y química, donde incluso una sola molécula de más puede arruinarlo todo? Temperaturas más altas que la lava de un volcán, un lijado con una precisión de décimas de milímetro, una soldadura más caliente que el magma. Esto no es solo metal.
Es la base de la velocidad, la fiabilidad y un gran secreto. Quédate hasta el final y descubrirás qué se esconde dentro de cada riel y por qué este conocimiento no es para todos. Primero, hay que hacer la mezcla de acero. En el horno se introduce chatarra, mineral de hierro, coque y piedra caliza. La materia prima que se convertirá en el futuro riel. La temperatura en el alto horno alcanza más de 1500 grados Celsius. Bajo este calor infernal, el metal se vuelve líquido, adquiriendo el color del sol al rojo vivo. Los trabajadores vigilan atentamente la composición. Incluso una décima de porcentaje de carbono de más puede hacer que el riel sea frágil o demasiado blando. Después de la fundición, el acero incandescente se vierte en moldes. Coquillas metálicas que forman bloques rectangulares, llamados lingotes o planchones. Todavía no se parecen a un riel. Son simplemente barras de varios metros de largo y más de 30 centímetros de ancho. Después de verter, cada una de estas piezas en bruto se enfría, pero no del todo. Se mantiene caliente para reducir la tensión durante el laminado. Esta etapa es la base de todo. Si el acero sale de mala calidad, ni siquiera un laminado perfecto salvará la situación. Por eso, el control aquí es casi un ritual. Los químicos comprueban la composición. Los metalúrgicos controlan la temperatura. Los sensores automáticos registran la uniformidad del enfriamiento. Y solo cuando todo coincide hasta el último parámetro. La pieza en bruto se envía más lejos, al horno ardiente de la nave de laminado. En la nave de laminado, las enormes barras, de hasta 20 metros de largo, se calientan en hornos a una temperatura de más de 1200 grados Celsius. El metal se vuelve plástico, como la masa, pero conserva su densidad y resistencia. La pieza en bruto caliente se alimenta inmediatamente a los trenes de laminación reversibles. Son máquinas enormes con pesados rodillos. Pasa a través de ellos varias veces. Primero, para reducir el grosor. Luego, para darle la forma correcta. Cada pasada es una compresión y estiramiento del metal, que gradualmente se transforma de una simple barra en el futuro riel, con un complejo perfil transversal, con cabeza, alma y patín. Para lograr la geometría exacta, se utiliza un laminado de acabado calibrador. Es como el pulido final de la forma. Las tolerancias en esta etapa no superan las 0,3 de milímetro. Inmediatamente después del laminado, los rieles, aún calientes, pasan por un proceso de enfriamiento. Se les sopla aire de manera uniforme o se dejan enfriar en un área abierta. Es importante que el enfriamiento sea simétrico. De lo contrario, el metal podría deformarse. Para asegurar un viaje suave y sin impactos a alta velocidad, los rieles individuales se sueldan en secciones largas, hasta 400 metros sin una sola junta. El método principal es la soldadura aluminotérmica. En un molde especial entre dos rieles, se deja un espacio de varios milímetros. Allí se vierte una mezcla de acero fundido, que se forma por la reacción de aluminio en polvo con óxido de hierro. La temperatura alcanza hasta 2500 grados Celsius. Este metal fundido penetra en ambas partes del riel y cubre la zona de la junta. Cuando se solidifica, se obtiene una unión monolítica, más fuerte que el propio riel. Después, el exceso de metal se corta y el lugar de la soldadura se lija hasta un nivel perfecto, sin ningún saliente. Cada junta pasa por una inspección, con ultrasonido o corrientes de Foucault, para que no queden microfisuras ocultas. Estos rieles largos son más fáciles de transportar de lo que parece.
se enrollan en tambores especiales o se transportan en plataformas con soportes giratorios. Y ya en el lugar de la construcción, las secciones se vuelven a unir, esta vez mediante soldadura o con juntas de pernos especiales. El resultado es un hilo de riel que se extiende por kilómetros, sin un solo clic. Ese mismo deslizamiento silencioso al que estamos acostumbrados en los trenes de alta velocidad. Pero primero, después del laminado y la soldadura, los rieles todavía están vivos. Dentro del metal quedan tensiones y la estructura del grano necesita estabilizarse. Aquí entra en juego el tratamiento térmico, que le da al riel resistencia, durabilidad y longevidad. Y parece casi una sesión de spa metalúrgico. El riel se calienta rápidamente a altas temperaturas, unos 1000 grados Celsius. Esto se hace en hornos de hasta decenas de metros de largo, donde la temperatura se controla con una precisión de 1 grado. En este punto, la red cristalina del acero pasa a un nuevo estado, la austenita. Pero lo principal comienza después. El riel se enfría instantáneamente. Chorros de agua a alta presión se dirigen a lo largo de la cabeza y el alma, justo la parte por la que rueda la rueda. La temperatura cae a la velocidad del rayo, y en la estructura del metal se forma martensita, una fase extremadamente dura y resistente al desgaste. Pero para evitar la fragilidad, el riel se calienta y se enfría lentamente una vez más. Esto equilibra la estructura, elimina las tensiones internas excesivas y garantiza que el riel soportará tanto el frío como el calor, y miles de trenes al día. Al final, el metal mantiene su forma y soporta una presión de decenas de toneladas por pulgada cuadrada sin deformarse. Antes de que el riel se ponga en camino, pasa por toda una serie de pruebas rigurosas, como si quisiera unirse al ejército del transporte de alta velocidad. En laboratorios especiales se comprueba su resistencia, dureza, geometría y defectos internos. Primero, el control por ultrasonido. Se envían ondas de alta frecuencia al riel. Si en algún lugar del interior hay una microfisura o una cavidad, la señal se refleja y revela el problema. Luego, se mide la dureza a lo largo de toda la longitud para asegurarse de que el tratamiento térmico se ha realizado de manera uniforme. Paralelamente, se comprueba la rectitud y el perfil. Sensores láser escanean cada pulgada, detectando incluso las más mínimas deformaciones que podrían causar vibraciones o desgaste. Y, para terminar, pruebas de flexión e impacto. Un fragmento del riel se somete a una presión decenas de veces superior al peso del tren, para asegurarse de que soportará cualquier desafío en la ruta. Cuando el riel ha pasado con éxito todas las pruebas, llega el momento del viaje más responsable, al lugar de instalación. Pero, ¿cómo transportar gigantescas tiras de metal de más de 90 metros de largo? Los camiones convencionales no pueden. Aquí se utilizan plataformas ferroviarias especiales con soportes curvos que reducen la tensión y evitan que el riel se doble o vibre durante el movimiento. A veces, los rieles se transportan ya soldados en secciones aún más largas, de 400 a 600 metros. Antes del montaje, los rieles se calientan o enfrían dependiendo de la temperatura ambiente. Esto es necesario para compensar la expansión y contracción térmica del metal. De lo contrario, en el calor se doblaría y en el frío se formarían grietas. En la práctica, cada riel se coloca teniendo en cuenta estos cambios físicos. Generalmente, se busca un punto sin tensión térmica.
Para que un tren pudiera pasar en línea recta, los ingenieros decidieron cortar la montaña de lado a lado. Las empresas se gastan miles de millones de dólares en meter a miles de personas bajo tierra, en un sitio donde en cualquier momento los puede aplastar 1.000.000 de toneladas de granito. ¿Para qué? Para que tú puedas tomarte un café tranquilo en un vagón calentito, ignorando por completo que del otro lado de la ventanilla hay un precipicio que apenas sostiene un pedazo de hormigón. Así se ve el deseo maniático de la humanidad de doblegar a la naturaleza, aunque para lograrlo haya que perforar una cordillera entera de un extremo al otro. Bienvenido al mundo donde se tienden vías de tren en lugares donde ni siquiera los pájaros vuelan con ganas. El conflicto aquí es obvio. Los trenes odian las montañas. Un tren es una cosa pesada y larguísima que ama las superficies perfectamente planas. Una montaña es un montón caótico de piedra que se le atraviesa en el camino. Si intentas subir un convoy por una pendiente demasiado empinada, las ruedas simplemente patinan sobre el riel y el tren empieza a rodar hacia atrás. Así que los ingenieros tienen apenas dos salidas. La primera es rodear la montaña, sumando decenas de kilómetros de curvas y zigzags, donde en línea recta habría unos 5 kilómetros, unas 3 millas. La segunda es actuar con agresividad. Y eligen la agresividad. Tender un ferrocarril a través de las montañas es una guerra donde cada metro de terreno conquistado cuesta un dineral y le pasa factura a la salud de mucha gente. Y aquí las apuestas son máximas. Dos frentes de excavación avanzan uno hacia el otro bajo kilómetros de roca, a ciegas, confiando únicamente en el cálculo. En el túnel de base de San Gotardo, bajo los Alpes, esos dos frentes se encontraron con un error de apenas 8 centímetros, unas 3 pulgadas. Puedes equivocarte por un margen mucho mayor, y entonces miles de millones de dólares se quedan enterrados bajo la montaña junto con tu reputación. Por eso este tipo de encargos los toma un círculo muy estrecho de jugadores. Cuando un gobierno necesita abrirse paso a través de una cordillera, llama a gigantes chinos como China Railway Construction, capaces de meter un ejército de obreros dentro de la piedra a 5.000 metros de altura, más de 16.000 pies, donde tanto los trabajadores como los pasajeros respiran con sistemas de oxígeno. O llama a los suizos de Implenia, que saben trabajar donde la roca está caliente a 46 grados Celsius, es decir, 115 grados Fahrenheit. Pero unos y otros chocan siempre con el mismo cuello de botella, la tuneladora. La empresa alemana Herrenknecht lleva décadas marcando el estándar de este oficio, y aunque formalmente no existe un monopolio, porque está la estadounidense Robbins y fabricantes chinos muy potentes, la fila para conseguir una máquina alemana está apuntada con años de anticipación. Cada una de esas bestias cuesta decenas de millones de dólares, y encima hay que esperarla. Así que el primer asalto de esta guerra son los túneles. Cuando los ingenieros miran una pared de roca de varios miles de pies de alto, no piensan en cómo treparla, piensan en cómo clavarle algo muy grande y muy duro. Ese algo es la tuneladora, o como la llaman con cariño, el topo. Solo que no es un taladro, es una fábrica subterránea sobre ruedas. En los grandes túneles ferroviarios, la cabeza de corte mide alrededor de 10 metros de diámetro, más de 30 pies. Por el agujero que deja atrás, podría entrar sin problema un edificio de 3 pisos. Y la máquina completa, con toda la cola de equipamiento que arrastra, se estira más de 400 metros. Son 4 campos de fútbol de acero, hidráulica y cintas transportadoras arrastrándose despacio bajo la montaña. El peso se mide en miles de toneladas. El proceso parece una escena de película de terror filmada en cámara lenta. La cabeza gira casi con pereza, mordiendo el granito, lo tritura y lo convierte en grava. Y una cinta se lleva todo ese material de vuelta hacia la luz. Detrás de la cabeza, robots y operarios van colocando de inmediato anillos de hormigón que forman las paredes del futuro túnel. ¿Y la velocidad? En roca competente, la máquina avanza entre 8 y 12 metros al día, o sea, entre 25 y 40 pies. En los mejores días del Gotardo se registraron hasta 40 metros, 130 pies, pero eso fue un récord, no la norma. Es dolorosamente lento, increíblemente caro y realmente peligroso. Bajo tierra a los obreros los esperan sorpresas, bolsas de gas venenoso,
ríos subterráneos a presión capaces de inundar el frente de trabajo en cuestión de minutos, o simplemente roca inestable que decidió que ya se cansó de sostener el techo. Los ingenieros del siglo XIX, por cierto, no se complicaban con esos detalles. Metían dinamita, volaban todo y después miraban quién había sobrevivido. Los métodos modernos son más humanos. El riesgo, en cambio, sigue ahí intacto. Cuando la tuneladora sale por el otro lado de la montaña, la epopeya no termina. Muchas veces pasa que el tren asoma del túnel directamente sobre un precipicio. Y ahí entran en juego los viaductos. Los puentes ferroviarios de montaña son un género aparte de locura ingenieril. Consiste en levantar pilas de 300 o 400 pies de altura, es decir, de 100 a 120 metros, en una ladera tan empinada que hasta las cabras resbalan. Y existen puentes donde el tablero cuelga a 350 metros sobre el río, más de 1100 pies. Cada pila tiene que soportar no solo el peso de la propia estructura, sino también el de un convoy cargado lanzado a toda velocidad. Y súmale el viento. En los desfiladeros de montaña sopla tan fuerte que no es una figura retórica. En los años 2000, en China, una ráfaga volcó un tren de pasajeros sobre el propio terraplén. A veces, mirando estos viaductos, uno tiene la sensación de que los ingenieros están burlando de nosotros en la cara. Construyen puentes curvos que quedan suspendidos sobre el abismo, apoyados en columnas de hormigón que a simple vista parecen delgadísimas. Se ve absolutamente inseguro. Funciona de manera impecable. Calculan cada centímetro, cada tonelada de carga, para que tú pases por encima del vacío sin despegar los ojos de la pantalla de tu laptop. Miles de toneladas de acero y hormigón congeladas en el aire entre dos peñascos. Y lo más absurdo de todo esto es la cantidad de recursos que la humanidad entierra en estos túneles y puentes solo para recortar media hora de viaje. Perforamos cordilleras, colgamos vías entre las nubes, arriesgamos vidas, y todo para que la logística funcione un poquito más rápido. Es una decisión rarísima, y al mismo tiempo es grandiosa. Así que la próxima vez que tu tren se hunda en un túnel oscuro, acuérdate de que sobre tu cabeza hay 1 kilómetro de piedra que nadie tocó durante millones de años, hasta que una empresa decidió meter ahí adentro un topo de acero. Y cuando salgas a un viaducto, no mires hacia abajo si eres de nervios frágiles. Simplemente confía en esos ingenieros dementes que decidieron que un precipicio no es un obstáculo, sino una excusa para construir otro puente carísimo. Levantar un túnel no es lo mismo que poner una cerca en el jardín. El campeonato absoluto de esta locura lo tiene China. Su red de alta velocidad es más larga que la de todos los demás países del mundo sumados, alrededor de 50.000 kilómetros, más de 30.000 millas, es decir, más de 2/3 de todas las líneas rápidas del planeta. Y la longitud total de sus ferrocarriles ya superó los 165.000 kilómetros. Mientras otros pasan décadas firmando papeles, los chinos atraviesan una cordillera en plazos récord. Su ritmo asusta y fascina al mismo tiempo. ¿Cómo lo consiguen? El secreto está en una disciplina brutal multiplicada por el músculo del Estado. Los obreros entran en 3 turnos sin parar, y los procesos están tan pulidos que la vía se tiende a velocidad de línea de montaje. Ahí donde los ingenieros europeos se pasarán 3 años estudiando el impacto del ruido sobre las ardillas locales, los chinos traen 1000 máquinas y levantan un viaducto de 160 kilómetros, más de 100 millas. El puente más largo del mundo, por cierto, es exactamente eso, y está debajo de una línea de alta velocidad. Es una mezcla salvaje de laboriosidad, ausencia de burocracia y un afán casi fanático por coser su país entero con vías rápidas. Aunque para eso haya que atravesar las montañas de lado a lado. Estoy en este taller estadounidense de locomotoras antiguas, donde el tiempo parece haberse detenido. Gigantes oxidados de los años 50 descansan sobre las vías, mientras a mi alrededor resuenan las grúas y se siente el olor a metal caliente. Estas máquinas de 200 toneladas cada una transportaban trenes a través del continente, recorriendo miles de kilómetros en el Rock Island,
o el Union Pacific. Ahora las están devolviendo a la vida, no para uso comercial, sino para museos y trenes turísticos. El proceso es largo pero preciso, y acabo de recorrer todos los talleres, desde la sala de calderas hasta la cabina del maquinista. Les voy a contar cómo lo hacen. Primero, el desarmado completo. Separan la locomotora del tender, la ponen sobre un foso de 3 metros de profundidad. Un equipo de 20 trabajadores, armados con llaves neumáticas y sopletes de acetileno, desarma todo en una semana. Las ruedas de 2 metros de diámetro se levantan con grúas de 200 toneladas. El bastidor de hierro fundido de 50 centímetros de espesor va a un baño de arena para eliminar el óxido. La caldera, el corazón de la máquina de vapor, se corta en secciones porque pesa hasta 50 toneladas. Cada perno, cada tubo, bajo la lupa. Las grietas se detectan con el método de partículas magnéticas, donde el campo magnético saca los defectos a la superficie. La caldera es la etapa más complicada. Sus secciones se rellenan con arena para nivelar las paredes, se sueldan con argón y electrodos de titanio a 400 grados Celsius. Los tubos, de cobre o acero, de 10 centímetros de diámetro, se limpian del sarro con ultrasonido. Luego se recubren con una nueva capa de bronce de 2 milímetros de espesor. La presión interna se prueba a 20 bares. Sumergen la caldera en agua, bombean vapor, y si las soldaduras aguantan, todo bien. La soldadura va en círculo, con control de rayos X. Cada cordón de soldadura, según el grosor de la pared, debe quedar sin cavidades. El juego de ruedas de la locomotora es otra historia, porque de él depende todo el funcionamiento de la máquina a 100 km por hora, con un peso de 200 toneladas. Los bujes de hierro fundido, de 10 centímetros de grosor, primero se limpian con chorro de arena. El abrasivo a 6 bares de presión golpea el metal, quitando óxido, suciedad y pintura vieja en 1 hora. La arena es de cuarzo, con granulometría de 0,5 milímetros. No raya la superficie, pero la deja reluciente. Después, los bujes se lavan con agua caliente a 80 grados Celsius y se secan con aire comprimido. Luego viene el torno, del tamaño de una habitación, donde la pieza se fija en el mandril y gira a 50 revoluciones por minuto. Las cuchillas de acero rápido retiran 1 milímetro por pasada, ajustando el diámetro interno con una precisión de 0,01 milímetros. Las virutas salen en cintas de 1 metro de largo, refrigeradas con una emulsión de aceite y agua para que el metal no supere los 200 grados. Cada 10 minutos paran, miden con micrómetro. Si el agujero se ha desviado 1 micra, hay que repetir todo. Los ejes desgastados, 3 metros de largo, 20 centímetros de diámetro, se recubren con un acero especial con 8% de cromo para darles dureza. Un equipo de arco eléctrico a 200 amperios aplica una capa de 5 milímetros que se funde a 1600 grados Celsius. El recubrimiento se hace en círculo, girando el eje en las mordazas. La capa queda uniforme, sin grumos. Luego viene el recocido. Los ejes van al horno a 700 grados Celsius durante 8 horas. Se enfrían lentamente en ceniza para eliminar la tensión interna. Si no, se agrieta en el primer kilómetro. Los cojinetes nuevos, casquillos de bronce de 15 centímetros de diámetro, se rellenan con babit, una aleación de estaño y antimonio. El metal fundido a 250 grados Celsius se vierte en el molde, donde el bronce mantiene la forma y el babit rellena los poros. Se enfría en aceite a temperatura ambiente para evitar grietas. El rodamiento queda suave, la fricción mínima. Finalmente, el balanceo de las ruedas en el banco de prueba. El par gira hasta 200 km por hora. Los sensores captan vibraciones en gramos. Si un lado pesa 5 gramos más, se fresa quitando milímetro a milímetro,
hasta lograr el equilibrio. Si no, la locomotora temblará sobre los rieles como gelatina. Las ruedas terminadas se pintan con esmalte anticorrosivo. Pesan 2 toneladas cada una y están listas para transportar miles de toneladas de carga. La cabina del maquinista es un verdadero museo dentro de la máquina, donde cada instrumento cuenta la historia de miles de kilómetros. Se desmonta todo pieza por pieza. Los manómetros con tubos de cobre de 5 milímetros de diámetro se sacan del panel. Se desatornillan las tapas traseras, se limpian los mecanismos del polvo y el óxido con cepillo de gasolina. Las agujas de latón de 10 centímetros de largo se retiran, se pulen y luego se galvanizan en un baño de rodio de 1 micrón de espesor con una corriente de 2 amperios. El acabado brilla, no se oscurece con los años, y la aguja se desliza sin atascos de 0 a 20 bares. Los controladores de tracción, palancas con engranajes de hierro fundido, se desarman en piezas, se lubrican con pasta de grafito, se verifica el recorrido. Cada uno debe cambiar la marcha atrás bajo una presión de 5 toneladas sin holgura. Si el engranaje se desgastó 2 milímetros, se cambia por uno nuevo, forjado a 1200 grados Celsius. Las luces de la cabina, bombillas de 20 vatios con vidrio de 3 milímetros de espesor, se limpian. Se verifica el voltaje de 220 voltios. Para locomotoras diésel o híbridas, las bujías, aislantes de porcelana con electrodos de iridio, se prueban en banco. Giran el eje a 1000 revoluciones por minuto. La chispa salta a 30.000 voltios y si falla, se descartan. Las bombas de combustible, de pistón, con cilindros de 20 centímetros, se revisan. Se pulen los pistones hasta 0,01 milímetros. Se prueban en flujo, 100 litros por hora bajo 10 bares de presión sin fugas. Si la bomba falla, cambian la válvula, porque en marcha eso significa paro de emergencia. El sistema eléctrico, una red antigua de cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección, kilómetros de longitud por las cabinas. Retiran los cables, los lavan con solvente, limpian los contactos con lija de grano 200, conectan a tierra con barra nueva de cobre de 5 milímetros de espesor. Aplican aislamiento con barniz nuevo, 2 veces, secan a 120 grados Celsius en horno, para que resista la humedad y la vibración. Los relés e interruptores son mecánicos, con contactos de plata. Los limpian con alcohol, los prueban con 100.000 ciclos de activación. Cuando todo está listo, arman la cabina al revés. Instrumentos en el tablero, cables en los canales, puertas en bisagras con lubricante. El montaje empieza desde abajo. Ponen el bastidor en el banco, insertan los ejes, montan la caldera con precisión hidráulica al milímetro. El tender, tanque de 20 toneladas de agua y 10 toneladas de carbón, lo sellan con estopa y brea. La prueba final en el taller. El locomotor arrastra vagones de 200 toneladas a 60 km por hora. Liberan vapor a 5 bares, revisan fugas. Si todo aguanta, lo pintan en negro clásico con ruedas rojas y le escriben el número en dorado. Estoy aquí parado, escucho el silbato. El gigante resucitado está listo para llevar turistas por las montañas rocosas. Cada restauración de estas cuesta millones, toma 2 años, pero devuelve la historia a las vías. Estas bestias del siglo XX todavía tienen cuerda para rato. Y tú suscríbete para no perderte otros videos interesantes. Cómo se funde el corazón de una locomotora que arrastra 5.000 toneladas de carga a través de montañas y desiertos sin parar. Estoy en la planta de Wabtec en Grove City, Pensilvania. Aquí fabrican motores para locomotoras de carga.
Esos gigantes que arrastran interminables trenes de mercancías por toda América. Y antes de continuar, quiero que entiendan algo. El bloque de cilindros que fabrican aquí no es una pieza en el sentido tradicional. Es un monolito. Un bloque macizo de hierro fundido del tamaño de una minivan, con un peso de unas 50 toneladas. Y se funde de una sola vez. Todo empieza con arena, pero no la arena que ven en la playa. La arena de moldeo para fundición es algo completamente diferente, con su propio carácter y sus propias exigencias. Se mezcla con resinas especiales y endurecedores para que pueda soportar el contacto con metal líquido a más de 1003 grados Celsius sin desmoronarse, sin deformarse, sin agrietarse. Porque si el molde se agrieta durante el vaciado, 15 toneladas de hierro fundido se derraman sobre el piso del taller. No es solo una pieza arruinada, es una emergencia. El molde para un bloque de cilindros no es algo pequeño. Se arma en un lugar especial y ocupa un espacio del tamaño de una habitación mediana. Los moldeadores apilan la arena en capas, la compactan, construyen las cavidades internas con lo que llaman machos, insertos de arena separados que forman los futuros canales del bloque central, conductos de aceite, camisas de refrigeración, cámaras para los pistones. Cada núcleo se fabrica por separado, se verifica, y luego se monta dentro del molde como parte de un rompecabezas complejo. Aquí no hay margen de error. Si un núcleo queda mal colocado, dentro del bloque aparecerá un canal equivocado, o la pared entre dos superficies quedará demasiado delgada. No se descubre de inmediato. Se descubre semanas después, cuando el bloque ya está mecanizado y enviado al ensamblaje. O peor aún, en el campo, cuando la locomotora ya está arrastrando un tren en algún lugar de las montañas de Colorado. Por eso, el control en la etapa de moldeo no es un trámite burocrático, es una cuestión de seguridad. Cuando el molde está armado y verificado, se cierra con la mitad superior y se fija. Ahora está listo para recibir el metal. Y el metal, en ese momento, ya se está preparando en el horno de fundición. El hierro fundido para bloques de motor no es simplemente hierro con carbono. Es un material aleado con una composición química ajustada con precisión. Se añaden níquel, cromo, molibdeno. Cada elemento responde por una propiedad específica: dureza, resistencia al calor, resistencia al desgaste. El motor de una locomotora trabaja en condiciones que la mayoría de los metales simplemente no soportan. Las temperaturas en los cilindros durante el funcionamiento del motor alcanzan cientos de grados. La presión durante la combustión del diésel es colosal. Y todo esto hora tras hora, día tras día, años sin parar. Cuando el horno alcanza la temperatura necesaria y el análisis confirma la composición química de la fundición, comienza el vertido. La cuchara con hierro fundido, naranja y blanco, tan brillante que duele mirarlo sin gafas protectoras, se acerca al molde. El metal fluye a través del sistema de canales, llenando las cavidades. 15 toneladas en un proceso continuo. Si te detienes a mitad de camino, el metal empezará a solidificarse de forma irregular y el bloque tendrá tensiones internas o burbujas que lo harán inservible. Todo el proceso de vertido toma apenas unos minutos. Y luego, el silencio. El bloque permanece en el molde y se enfría. Y aquí es donde comienza el tiempo que no se puede acortar. La física no negocia. El enfriamiento de una pieza tan masiva toma varias semanas, no horas, semanas. Si se enfría más rápido, aparecen tensiones internas en el metal, microfisuras, estructura desigual. Por fuera el bloque se ve normal, pero bajo carga, esas tensiones salen a la superficie.
en el peor momento y en el peor lugar. Por eso el bloque se enfría libremente, de forma natural, a su propio ritmo. Los técnicos monitorean la temperatura en diferentes puntos, vigilan el gradiente. Es como enfriar una gran pieza de vidrio en una producción compleja, un arte de paciencia. Cuando el bloque finalmente se enfría y se extrae del molde, se ve tosco. La arena se desprende, la superficie es áspera, hay rebabas donde el metal se filtró en las grietas entre las partes del molde. El bloque se limpia, y solo después de eso va al mecanizado. Y aquí comienza otro extremo. Si la fundición es sobre fuerza, calor y potencia bruta, el taller mecánico es sobre precisión que roza la paranoia. El bloque se instala en fresadoras multieje con control numérico computarizado. Estas máquinas se elevan desde el suelo y tienen una zona de trabajo lo suficientemente grande como para procesar una pieza del tamaño de un automóvil. Comienza el mandrinado de los orificios para los pistones, 60 cilindros en 2 filas, cada uno con un diámetro de varios cientos de milímetros, y cada orificio debe ser mandrinado con una tolerancia de apenas unos micrómetros. Un micrómetro es una milésima de milímetro. Un cabello humano mide unos 70 micrómetros. Es decir, la tolerancia del cilindro es menor a una décima parte del grosor de un cabello. ¿Para qué tanta precisión? Porque el pistón dentro de los cilindros se mueve miles de veces por minuto. Si la holgura es demasiado grande, los gases se escapan por los anillos del pistón, la presión cae, el motor pierde potencia y consume aceite a lo loco. Si la holgura es demasiado pequeña, el pistón se atasca. O sea, hay un único valor correcto, y no puedes desviarte de él ni hacia arriba ni hacia abajo. Mientras la fresadora trabaja, el operador detiene el proceso regularmente y mide el orificio con un medidor interno especial. La temperatura se mantiene estable, porque el metal se expande con el calor y las mediciones a diferentes temperaturas dan resultados distintos. Esto no es exageración. Es una condición sin la cual la producción precisa es imposible. Además de los cilindros, las máquinas mecanizan los asientos de los rodamientos del cigüeñal, las aberturas para el árbol de levas, las superficies de contacto, todas las áreas donde el bloque se une con otras piezas del motor. Cada una tiene su propia especificación, su propia tolerancia, su propio control. Todo el ciclo, desde el vaciado hasta el bloque terminado, toma entre 4 y 6 semanas. Y al final de este camino, hay una pieza que luce casi como una obra de arte, comparada con esa fundición bruta que sacaron del molde. Un paralelepípedo gris, pesado, perfectamente mecanizado, que esconde 16 cilindros perfectos y kilómetros de canales internos. Este bloque irá al área de ensamblaje, donde se equipará con piezas de todo el país: pistones, cigüeñal, culatas, sistema de combustible, y después de varios meses regresará convertido en un motor completo. El mismo que impulsará locomotoras a través de montañas, desiertos y llanuras sin parar, durante años, décadas. Y todo comenzó aquí, con un montón de arena de moldeo y un cucharón de hierro fundido. Si este resorte se rompe bajo un tren a 120 km/h, es el último viaje para cientos de personas, y pesa casi 100 kilos, y se fabrica a partir de una barra de acero de 60 mm de grosor, calentada hasta 950 grados. La enrollan en espiral en cuestión de segundos. Un error de un solo grado convierte la pieza en chatarra. Solo un puñado de fábricas en el mundo saben hacer esto, porque un solo resorte de estos tiene que soportar millones de ciclos de compresión bajo el peso de decenas de toneladas y cuesta miles de euros cada uno. Entré directo al taller, donde el metal ruge, los cimientos tiemblan por la explosión de vapor y los ingenieros luchan por el equilibrio de temperaturas
del que literalmente dependen vidas humanas. Y lo que viene el banco de pruebas no cabe en la cabeza. El problema es que fabricar un resorte grande no es lo principal. Lo principal es lograr que no se agriete después de unos meses de uso, porque aquí la carga no es más o menos fuerte. Un solo resorte de estos, en un vagón ferroviario, puede recibir constantemente impactos de decenas de toneladas. Y si el metal se sobrecalentó, no se calentó lo suficiente o se enfrió mal en algún punto, listo, grieta. Y una grieta en estos sistemas ya significa consecuencias muy costosas. Me llevan al área donde una simple barra de acero se transforma en resorte. Primero cortan el metal en piezas. Cada una pesa decenas de kilos. Luego las envían al horno. Aquí la temperatura es tan alta que el acero se vuelve casi plástico. No líquido, pero ya se parece a una plastilina muy densa. Y ahora empieza lo que se ve especialmente espectacular. La pieza al rojo vivo entra a la máquina enrolladora. Rodillos enormes y guías literalmente tuercen el metal en espiral. Todo pasa en segundos. La barra caliente se dobla con fuerza alrededor de un grueso eje metálico y poco a poco se va formando el resorte. Y aquí no se puede fallar, ni por unos milímetros. Si el paso de las vueltas sale mal, la carga se distribuirá de forma desigual. Este es el punto más caliente de nuestro recorrido. Veo cómo sale del horno otra pieza en bruto, y brilla con tanta intensidad que mi cámara batalla para ajustar bien la exposición. Es un bloque de acero de casi 100 kilos, calentado a 950 grados Celsius. Vinimos a ver la producción de resortes para trenes, porque este es un trabajo de altísimo riesgo. Si una de estas piezas se rompe bajo un vagón a 120 km por hora, será el último viaje para muchos. Solo un puñado de fábricas en el mundo hace enrollado en caliente de resortes de este tamaño, porque el control del enfriamiento tiene que ser obsesivo. Este lingote ardiente de 6 metros de largo es alimentado por un manipulador al torno, donde literalmente lo enrollan alrededor de un núcleo de acero. Parece un espagueti gigante de hierro, solo que el alambre aquí tiene 60 milímetros de grosor. Solo el calor extremo permite doblar este tipo de hierro. Los resortes para maquinaria pesada tienen que soportar cargas de decenas de toneladas, así que el tratamiento térmico del acero aquí lo decide todo. La pieza caliente se arroja al aceite, y esta explosión de vapor hace que literalmente el piso bajo tus pies tiemble. Así se crea la resistencia de las piezas ferroviarias que después trabajarán durante años bajo trenes, plataformas de perforación o excavadoras gigantes. Es un trabajo muy costoso y peligroso, donde un error de un grado convierte la pieza en basura. Pero la forma es solo el principio. Lo más importante sucede después del enrollado. El resorte se templa, se calienta nuevamente y luego se enfría de golpe. Y aquí todo depende de la precisión. Si el enfriamiento es demasiado rápido, el metal se vuelve frágil. Si es demasiado lento, pierde resistencia. En esta fábrica usan enormes tanques de aceite para el temple. El resorte caliente se sumerge adentro y al instante sube una densa nube de humo. Parece como si hubieran arrojado el motor de una nave espacial al tanque. La temperatura del metal cae muy rápido, la estructura del acero cambia, y justo ahí se forma esa superresistencia. Después de esto, todavía es temprano para instalar el resorte en la maquinaria. Viene el revenido. Es un recalentamiento, pero a menor temperatura. Así se elimina la tensión interna del metal. Porque después del temple, el acero se vuelve muy duro, pero por dentro acumula estrés. Y si no se libera, el resorte puede romperse durante el trabajo. Me muestran el banco de pruebas, y esta es una de las máquinas más ruidosas de toda la planta. El resorte terminado se comprime con hidráulica usando una fuerza enorme. Decenas de toneladas de carga,
ciclo tras ciclo. Literalmente, ves cómo ese acero macizo se deforma constantemente y vuelve a su forma. Y así, cientos de miles de veces. Aquí me dicen una cifra que me deja pensando un momento. Algunos resortes ferroviarios pasan por millones de ciclos de compresión durante su vida útil. Millones. Y todo ese tiempo tienen que mantenerse dentro de parámetros muy precisos. Porque si el resorte cede, aunque sea unos pocos milímetros, eso ya afecta la estabilidad del vagón. Otra etapa importante es el granallado. La superficie del resorte literalmente recibe el impacto de miles de pequeñas bolas metálicas a alta velocidad. Suena raro, pero justamente eso aumenta la resistencia del metal. Se forma una capa comprimida en la superficie que ayuda a combatir las microfisuras. Y aquí es donde queda claro por qué no hay muchas fábricas de este tipo en el mundo. Porque para esto se necesitan hornos gigantes, control preciso de temperatura, acero especial y un control de calidad súper estricto. Un solo error, y un resorte que debía durar años puede fallar mucho antes. Y además, estas cosas son carísimas. Especialmente los resortes industriales, grandes para maquinaria minera o ferroviaria. Por la complejidad de fabricación y las exigencias del acero, el precio de un solo resorte grande puede llegar a miles de euros. Y cuando ves todo este proceso de cerca, entiendes por qué. Metal al rojo vivo, cargas brutales, máquinas enormes y una lucha constante para que el acero no se rinda antes de tiempo. En medio de ese estruendo, nace una pieza en la que la mayoría de la gente ni siquiera piensa, hasta que el tren circula suave por los rieles o una máquina de varias toneladas pasa otro bache sin que pase nada. Y lo curioso es que cuanto más grande es el resorte, más difícil es fabricarlo, porque el metal en el interior se enfría más lentamente que en el exterior. Esto puede provocar que la estructura salga irregular. Por eso, los ingenieros literalmente cazan el equilibrio perfecto entre temperatura, tiempo y velocidad de enfriamiento. Si te interesan las fábricas, la industria pesada, el trabajo del metal, el tratamiento térmico del acero, las tecnologías industriales y las máquinas gigantes, suscríbete al canal. Nos esperan muchos más lugares donde el metal pasa por verdaderas pruebas de resistencia. Y aquí estamos en la línea final, donde estos gigantes de acero se preparan para el gran viaje. Cada uno de estos resortes pesa cerca de 100 kilogramos, así que no los puedes mover a mano. Aquí trabajan montacargas reforzados y palets de acero sólido capaces de soportar una presión increíble. Mira estas pilas, cientos de piezas perfectamente negras esperando ser enviadas a depósitos ferroviarios por toda Europa. La logística de este hierro es todo un dolor de cabeza, porque un camión cargado hasta el tope pesa cerca de 24 toneladas solo por este metal. Es hierro que durante años sostendrá trenes enteros, saliendo de esta nave hacia todos los rincones del planeta.